Sábado 4 de diciembre, Alexis está contentísimo porque faltan pocos días para el doble sueldo. Albanelli Familia está vía remota, pero está con nosotros, que eso es lo más importante. Así es, Wilkin, y yo adelantaba cuando inicié el programa que hoy vamos a hablar de todos los azaristas que tienen que ver con la variante Omicron del COVID-19 y que tiene al mundo en vilo. Decía un organismo internacional que hay que pasar ya del temor a las medidas, porque todavía los gobiernos están como que no saben qué hacer, pero nosotros no sabemos de eso. Quienes son los expertos son el doctor Robert Paulino Ramírez. Así es, que es investigador titular de la Carrera Nacional de Investigación de Salud de INTEC, fue director científico del Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria del COVID. También nuestra compañera ya habitual, Aide García, que va a estar hablando de medidas. La hermana de Claudia. Así que le vamos a llamar a ella ahora. Sí, pero ella es más pro que Claudia. Entonces, bueno. No te pases. Pero bueno, lo importante es que vamos a estar hablando del tema. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por estar en Enterados. Muy buenos días, Alba, Alexis, por la invitación. Y bueno, buenos días a todos los que nos escuchan hoy tempranito, un sábado, para hablar de cosas tan complejas que se presentan a diario con esta pandemia. Quiero aprovechar antes que nada en corregir algo para que, como dice Alexis, que está feliz por el doble sueldo, a mí el doble sueldo no me lo quiten. Yo soy investigador de la Universidad Iberoamericana, de UNIBE, sí. Claro. Exactamente. Sí. Muy bien, que hace una excelente labor, UNIBE. Doctor, háblenos un poquito del origen de esta variante Omicron y cuál es la diferencia con las demás variantes, sobre todo con la Delta, que también causó como un poco de revuelo en el mundo cuando fue descubierto. Bueno, tenemos varias hipótesis. Se han planteado 4 o 5 hipótesis que pueden haber estado relacionadas con la aparición de esta variante, de esta y de otras variantes. Es un fenómeno que no necesariamente está circunscrito necesariamente a la Omicron, sino que es un fenómeno que va a pasar con este virus mientras lo tengamos circulando y que ha pasado con otros virus también. Una de ellas, y la más cercana, tiene que ver con la posibilidad que el virus tiene de mutar. Sus características moleculares le permiten cambiar de su material genético, esas letras que componen su genoma cambian de forma muy rápida, y por lo tanto esa falta de corrección que algunos virus no tienen, le permite mutar, y esas mutaciones son las que nos llaman la atención en el caso de la variante Omicron, porque son muchas y se han ido acumulando. Pareciese como si hubiese sido un fenómeno de adaptabilidad que ha ido ocurriendo a través de un periodo de tiempo. Lo segundo es que hemos visto dentro de las características de esta variante, es que ha ocurrido una divergencia, o sea, una separación de esta variante de las variantes que nosotros conocíamos desde el punto de vista genético. ¿Qué significa eso? Que su característica molecular ha cambiado tanto que no se parece tanto a las demás variantes del mismo virus, y que pudo haber ocurrido muy probablemente el año pasado, a mediados de hecho del año pasado. Por lo tanto, esta variante pudo haber estado circulando en poblaciones determinadas por muchísimo tiempo sin que nos diésemos cuenta. Y eso pudo haber pasado porque hay países que no tienen un sistema de vigilancia genómica muy intenso y muy detallado, y que por casualidad ahora coincide de que se reconoce en una región del mundo que es Botsuana, donde de hecho donde primero se identificaron no fue Sudáfrica. Sudáfrica se identificaron casos de infecciones de brotes que ocurrieron, y luego entonces se identificó que los primeros casos provenían de Botsuana. Y tercero, y la tercera hipótesis tiene mucho que ver con la falta de presión comunitaria de anticuerpos circulantes. ¿Qué significa eso? Una población que tiene anticuerpos neutralizantes es una población que tiene o una población muy alta de personas infectadas o un porcentaje muy alto de personas vacunadas. Y en este momento tenemos una campaña de vacunación
que ha estado funcionando muy bien en algunos países, pero sabemos que en muchísimos países del mundo ni siquiera ha empezado. De hecho, en África subsahariana, el promedio de la mayoría de los países es un 19 a un 20% de la población que ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna. Por lo tanto, estamos enfrente a un proceso de disparidad de acceso a las vacunas. Ese fenómeno que se da en una comunidad se conoce como efecto almohada o cushion effect, que genera la posibilidad de que a mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes que se encuentra circulando dentro de una población, mayor presión se genera para que el virus no se transmita hacia las demás personas. Si tú tienes una población que tiene muy poca cantidad de eso, pues entonces tú vas a tener una transmisión mayor. Y ojo, y eso es una premisa fundamental en la virología. Mayor transmisión significa mayor capacidad de mutación. Mayor capacidad de mutación significa nuevas variantes. Por lo tanto, esto es un fenómeno que no es necesariamente circunscrito a esto va a seguir ocurriendo. Y ojo, yo sé que nos ha llamado mucho la atención, se han activado todas las alertas por las características de las mutaciones que tiene. Sin embargo, esto es un fenómeno que va a seguir ocurriendo mientras tengamos poblaciones que sirvan de reservorio para que el virus se siga multiplicando. Entre más personas faltan por vacunarse, bueno, pues mayor transmisibilidad y mayor desprotección comunitaria vamos a tener en una población. Eso en sentido general, algunas de las hipótesis que nosotros entendemos que pueden haber estado relacionadas con la posibilidad de que aparezcan mutaciones como esta, variantes que se le ha puesto todos los nombres, le dicen que parece un Frankenstein, que parece un monstruo. Bueno, yo no me sorprendería tanto, ni le ponía tantos adjetivos grandilocuentes a un virus que tiene 30.000 pares de bases. O sea, yo la verdad es que pienso que sí tiene muchas mutaciones, pero son mutaciones que no necesariamente son beneficiosas para el mismo virus en su capacidad de producir letalidad o transmisibilidad. Doctor, al inicio se hablaba de que el virus podría, que las vacunas que se han desarrollado contra la COVID podrían no ser suficientes para la Omicron, que podrían no ser efectivas para combatir esta variante. ¿Qué información tiene la comunidad científica al respecto? Sí, para todos, inmediatamente aparece una nueva variante. La pregunta siempre va a ser en torno a dos situaciones. Una, va a aumentar su capacidad de transmisibilidad. Dos, va a aumentar su capacidad de letalidad. Y en el caso de las vacunas, una tercera, que tenga la capacidad de reinfección o de alterar la capacidad neutralizante que tienen las vacunas. Entonces, visto esos tres elementos, la pregunta es, ¿las mutaciones que están presentes en Omicron podrían producir esos tres fenómenos? Lo que sabemos de manera preliminar es que algunas de las mutaciones más importantes que tiene esta variante están relacionadas con la espiga. Son mutaciones que se habían identificado en las variantes beta, en las variantes alfa y en la variante delta. Por lo tanto, son mutaciones que ya nosotros habíamos identificado previamente. Ya sabemos cuál es su dinámica de accionar frente a las vacunas. Y sabemos hoy día que todas las vacunas que tenemos hasta la fecha funcionan contra la variante Delta, contra la variante Alfa y contra la variante Beta. Por lo tanto, si eso es así con esas mutaciones, en el caso de la variante Omicron no debe ser diferente. Que pueda provocar que tal vez disminuya la eficacia en algún porcentaje, eso podría darse, la Delta lo hace. Entonces la variante Omicron probablemente pondría en riesgo un poco la funcionabilidad de las vacunas. Ahora, esas son informaciones muy hipotéticas porque tú puedes estimar eso en base a sus características moleculares, pero en la vida real, cuando tú expones a un virus a la dinámica comunitaria, pues eso es diferente. Y segundo, su capacidad de transmisibilidad. Sí, definitivamente las mutaciones que tiene esta variante sí pueden aumentar su grado de transmisibilidad. De hecho, la tasa de nuevos casos por contacto
en algunos países donde se han identificado cohortes o grupos de transmisión ha sido muchísimo mayor que la Delta. Por lo tanto, a mí me parece que y lo que sugiere desde el punto de vista evolutivo es que esta variante lo que ha hecho es generar una mayor capacidad de transmisibilidad más que de capacidad de frenar o de producir mayores manifestaciones clínicas o manifestaciones clínicas severas. Bueno, hoy sale en la prensa internacional que no se han registrado muertes, o por lo menos no se han confirmado muertes relacionadas con esta variante. Exactamente, y de hecho, en los grupos de casos que se han estudiado en Sudáfrica, las manifestaciones clínicas en personas que han sido vacunadas han sido muy leves. De hecho, muy leves. Ni siquiera como un resfriado común. Por lo tanto, a mí me parece que eso es simple y llanamente, desde el punto de vista de adaptabilidad y evolución, que es lo que los virus hacen al final del día. Ellos lo que tratan es de seguirse multiplicando. No les interesaría tanto matar a las personas que infectan, porque a mayor cantidad de personas eliminadas, menos capacidad de transmisibilidad van a tener. Eso lo hacen los virus muy inteligentes. Este virus parece muy inteligente. No. Si le queremos poner algún adjetivo útil a su mecanismo de transmisibilidad. Doctor, tenemos aquí en cabina también a Aide García Pepén, quien quiere aportar a la discusión con algunas recomendaciones para las personas. Yo pienso que la recomendación principal es a la gente que se vacune. Exacto. Y lógicamente que mantenga las medidas de distanciamiento, de higiene. Para mí es un dolor de cabeza no ir al play a ver al escogido ganar. Y me han invitado muchísima gente y no quiero ir porque no quiero estar en el play con la gente voceando arriba de mí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Muy buenos días. Hola, doctor. Hola, Albanelis. Hola, Aide. ¿Cómo estás? Bien. Exactamente como estaba comentando el doctor, no hay que temer el asunto del nombre. Omicron simplemente un nombre de una letra del alfabeto griego, igual que las demás variantes tienen esa nomenclatura. Con relación a las medidas de higiene, efectivamente, vacuna. Y las medidas que ya conocemos, las higienes en la vivienda, limpieza en los espacios, en las superficies, lavado de las manos, evitar el acercamiento en estos momentos de fiesta que se aproximan en diciembre, la abrazadera, la comedera juntos. 1 metro de distancia es lo mínimo que se requiere para que las personas que no tenemos enfermedad no nos contagiemos, y que mantengamos ese distanciamiento prudente es lo adecuado. Con relación, esas son las medidas personales, o sea, como yo la voy a clasificar en 3 tipos de medidas. Vamos a poner medidas individuales, colectivas y gubernamentales. Siguiendo con las medidas personales, está que al momento del estornudo o limpiar la secreción nasal, utilizar paños desechables para inmediatamente botarlo en fundas y luego descartarlos. Evitar tocarse los ojos, la boca, la nariz, y luego manipular objetos con las manos sin lavar. Algo sumamente importante, mantener la calma, tan sencillo como eso. Nosotros tendemos, cuando hay cualquier información que sean alertas, como ponernos nerviosos, empezar a pelearnos entre uno y otro, y la parte de la agresividad, vamos a cogerlo suave. Son las mismas medidas que ya conocemos, simplemente intensifiquemos un poquito más. Nuestros hijos se están yendo a las escuelas, pongámosle en las mochilas los insumos para la limpieza de las manos, que utilicen sus mascarillas. Las mascarillas no se pueden quedar. Las vacunas, vuelvo y repito, y hemos dicho esto 50 veces, tanto en las partes donde se han encontrado esta variante, si nos ponemos a ver en el mapa del mundo,
cuáles han sido las condiciones de vacunas en esta zona, vemos que está en en menor cuantía en relación a otras partes donde no se han identificado esa transmisibilidad del virus. Las medidas comunitarias, podemos decir que saneamiento, limpieza, desinfección, distanciamiento social en sitios públicos como supermercados, tiendas, estadios. En el play, está complicada la cosa. Estadios, los bancos, en el transporte público, en los colmadones, establecimientos de salud, en las escuelas. En el transporte público aquí no hay nada que hacer. No podemos olvidar de Andemos eso. con mascarillas, por lo menos. Si no vamos a tener la oportunidad de tener el distanciamiento o encontramos personas que sean desaprensivas, que estén muy cerca de nosotros y quieran hacernos comentarios, el dominicano tiende a ser conversador. Entonces tendemos, porque yo también lo soy. Tenemos esa situación de ser conversadores y hasta en una fila nos ponemos a hablar de cualquier tema. Vamos a hacerlo, pero hagámoslo a través de nuestras mascarillas y simplemente con decencia y prudencia podemos decir, mira, organízate un poquito la mascarilla, mantente en el distanciamiento que están estipulados, porque es otra cosa. No respetamos los puntos ni las líneas que ponen en los establecimientos públicos para que mantengamos el distanciamiento y queremos estar uno encima del otro. Ahora que hay la apertura de los cines, en los lugares que son casas, por ejemplo, los orfelinatos, las cárceles, los hogares de ancianos, todos estos espacios comunitarios, nuestras juntas de vecinos, debemos de tener en cuenta todos estos elementos de higiene, seguridad, protección, distanciamiento. Todo esto es importante. Estimular a los grupos de trabajo. Señores, se vacunan, nos vacunamos desde el momento de nuestro nacimiento. Todos tenemos en nuestro brazo izquierdo, a nivel del brazo, la vacuna de tuberculosis. Y aquí está ampliamente diseminada la tuberculosis. Sin embargo, ahora hay una preocupación. No, si me vacuno me puede dar. Hay varias vacunas que uno ya la posee y sin embargo no evita la posibilidad de que te contagies con una de las enfermedades. Entonces, no sé cuál es la situación que está ocurriendo con el coronavirus y las diferentes variantes. Por último, doctor Paulino, me gustaría saber la gravedad de esta variante. ¿Usted cree que debe motivar a las autoridades a que vuelvan a solicitar un estado de emergencia en el Congreso para poner toque de queda o que haya una orden administrativa para obligar a todo el mundo a vacunarse? Respecto a decidir un estado de emergencia, yo creo que nosotros ya pasamos esa etapa. O sea, eso fue un momento de la pandemia en el que era bastante aplicable y era útil desde el punto de vista funcional poder cerrar la economía, poder cerrar el país. Sin embargo, nosotros tenemos transmisión comunitaria del virus ya hace varios meses. La aparición de una variante en un escenario en el que ya tenemos una vacuna o tenemos muchas vacunas, lo que nos manda es a hacer medidas externas de control de entrada y medidas domésticas o medidas internas, que eran las que mencionaba la doctora Aide previamente. Entonces, respecto a la gravedad del asunto, creo que, y sobre la obligatoriedad de la vacuna, pienso que a ver, si buscamos en la historia de las pandemias y la salud pública, no fue sino hasta que se convirtió de manera obligatoria la vacunación de la viruela, cuando pudimos erradicarla. Sin embargo, estamos en escenarios modernos diferentes y ya los juristas y los especialistas de los derechos hablarán al respecto. Sin embargo, yo siempre he sido muy partícipe a que tenemos que fortalecer las medidas de medición de si tenemos o no la vacuna. Yo creo que me parece muy bien y muy adecuado que estemos pidiendo la tarjeta de vacunación, pero nosotros no estamos validando que esa tarjeta de vacunación realmente es correspondiente a esa persona. Segundo, estamos diciendo que estamos prohibiendo la entrada a los restaurantes, a otros sitios si usted no tiene la vacuna.
pero en realidad eso en la práctica no se está haciendo. Entonces, en teoría, tenemos medidas, pero en la práctica no estamos haciendo nada. Decimos que tenemos que tener la mascarilla puesta, pero en la práctica no se hace. En los hoteles los turistas llegan sin una prueba de PCR y entran a la República Dominicana sin prueba de PCR y no sabemos si están infectados o no están infectados con una variante mayor o menor. Entonces, nosotros somos una población que ciertamente depende mucho del turismo y nuestra economía se fundamenta mucho en la economía del turismo. Sin embargo, el que va a visitar la República Dominicana, va a visitar la República Dominicana sea como sea. Usted le manda a hacer una prueba de PCR o no, va a hacérsela como quiera. Entonces, yo creo que nosotros debemos de fortalecer los criterios de entrada a la República Dominicana. Y eso no porque esté Omicron. Eso hace tiempo que debemos de estarlo haciendo. Nosotros vimos el año pasado en las distribuciones de variantes que estudiamos en nuestro laboratorio, entre enero y febrero dije el año pasado, de este año, del 2021, el incremento de la diversidad de variantes que se reportaron en la República Dominicana fue de más de un 75%. O sea, nosotros teníamos primordialmente en el final del 2020 la variante B1 como la mayor y la más común circulando en el país. Pero luego de las festividades de diciembre, principio de año, el incremento de variantes fue exponencial. Entonces, este año va a ocurrir lo mismo, porque no hemos cambiado ninguna de las medidas de entrada a la República Dominicana. Por lo tanto, hacer un estado de emergencia en este momento agrega muy poco, la verdad. Tenemos que fortalecer los sistemas de respuesta de emergencias en los hospitales y yo creo que eso ya el Servicio Nacional de Salud lo ha estado haciendo desde el principio de año. Los hospitales están en mejor condición para responder a los casos graves. Y segundo, vacunarse es gratis. O sea, tenemos las vacunas. Por primera vez en la pandemia tenemos algo más que las mascarillas y el distanciamiento social para nosotros poder generar una presión evolutiva a la transmisibilidad del virus, pero no lo queremos hacer. Entonces, yo creo que eso, y tal vez Aide me pueda ayudar mejor, que es especialista en el área, de trabajar con el comportamiento de la gente, para que la gente entienda de una vez y por todas que tenemos un elemento que puede cambiar el juego y poderle poner un fin al juego, pero esto tiene que ser una respuesta comunitaria, no gubernamental. Es imposible que el gobierno pueda controlar que todo el mundo se vacune, no, eso debe ser algo que nazca plenamente desde la comunidad, desde los primeros niveles, los barrios, los líderes sociales. Este es un buen momento para utilizar su influencia y ayudarnos en la salud pública a poder resolver este problema, porque tenemos todavía un 40% de nuestra población que no está inmunizada y eso es muy riesgoso desde el punto de vista de lo que eso tiene como impacto en la salud pública nuestra. Bueno, Albanelli y yo regresamos recientemente del exterior y quizá podamos dar testimonio de cómo se aborda el tema en Estados Unidos y además cómo se aborda el tema para ingresar a la República Dominicana. Para yo entrar a la República Dominicana no me preguntaron ni mi nombre. Exactamente. Ni mi nombre me preguntaron. Para yo entrar a Puerto Rico la semana pasada, tuve que llenar una serie de documentos, una declaración. Me preguntaron todo, tuve que presentar mi tarjeta de vacunación y ellos la contrastaron con la información de mi pasaporte. Y luego, todos los días me llegaba un mensaje a mi celular preguntándome si yo había sentido algún síntoma de fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, esto, lo otro, y yo tenía que responder sí o no. Todavía, ya yo regresé aquí a la República Dominicana y me sigue llegando el mensaje. Después que yo regresé me pregunta que si todavía sigo en esta situación o aquella situación y yo le respondo que no. Entonces ya me pusieron un mensaje, gracias por completar nuestras informaciones, las informaciones que le hemos requerido.
Sin embargo, llegué aquí en el aeropuerto, yo salí, hasta rápido salí, más rápido de lo común. Sí, sí, sí. Y yo te voy a decir algo, el tema de la prohibición de vuelos específicos, lo que genera es discriminación, estigma relacionado a una población. Eso no tiene ningún beneficio, porque si yo quiero llegar a la República Dominicana y vengo de Sudáfrica, no tengo que venir de Sudáfrica directamente a la República Dominicana. Yo me voy a Nueva York y de Nueva York vengo aquí. Claro. O sea que realmente, ¿cuál es el beneficio que podría eso representar? Y, por ejemplo, las entradas a las plazas realmente es libre. Allá el sector empresarial llegó a un acuerdo con el gobierno para que le permitiera, sin necesidad de exigir tarjeta de vacunación, la entrada a una capacidad de 70%. Pero sin embargo, para usted entrar a un restaurante, entonces ahí sí usted tiene que presentar su tarjeta de vacunación y tiene que presentar su documento. Yo fui a un concierto allá y a la puerta y tuve que presentar mi tarjeta de vacunación. Entonces, deme su documento de identidad también. Entonces, con el documento de identidad, ellos contrastan de que una cosa tenga que ver con la otra. Sin embargo, Wilkin, en el estado en que yo estuve, que es Maryland, no hay nada restricciones no. De hecho, hay lugares en que no te exigen siquiera la mascarilla, que tú puedes estar sin la mascarilla. Sí. En centros comerciales. Las medidas se han relajado un poco en ese estado. Al principio sí era muy estricta y el tema de la vacunación muy exigente, pero ya hay ese y otros estados de Estados Unidos, ya las medidas son menos, definitivamente. Pero claro, los controles en los aeropuertos siguen siendo estrictos con el tema de la prueba de COVID negativa. Y ahora, recordemos que ahora va a ser de 24 horas, porque antes era de 72 horas. Usted se la podía hacer 72 horas de antelación, ahora se está exigiendo que sea de 24 horas. Y si usted no está vacunado, tiene que ser una PCR, no puede ser otro tipo de prueba como antígeno, como la que uno lleva, que salen inmediatamente. Pero si usted no está vacunado, los requisitos son muy altos para poder viajar a territorio norteamericano. Lo pueden leer en información que ofrece la Embajada de Estados Unidos. Bueno, si no está vacunado y no es estadounidense, simplemente no va a ingresar. Sí, puede ingresar si tiene una justificación. Bueno, ya por razones humanitarias, situaciones muy, muy complicadas, pero como turista no hay forma de entrar si no está vacunado. O en poblaciones también que todavía no estén vacunados, poblaciones infantiles, por ejemplo. Exacto. Algo que iba a comentar con relación a la negación que tienen las personas para vacunarse, que muchas personas tienen temor de las vacunas y no quieren que les obliguen. Pero hay gente también que por sinvergüencería, ¿eh? Claro que sí. Claro que sí. Hay un tema incluso hasta de religión involucrado en la creencia. En estos días yo estaba en la gobernación de Santiago. Yo estaba en el segundo piso y abajo estaban vacunando. Y yo vi a todo el que estaba ahí esperando. Eso fue después de la medida de que se reclama la tarjeta de vacunación para ingresar a algunos centros. Entonces los centros de vacunación estaban repletos. Y yo me quedé observando así, a ver si veía a alguien, algún ortodoxo religioso de esa fila ahí. No, hombre, no, ahí lo que había era sinvergüencería, gente descuidada, gente que no le interesa ni su bienestar, ni el de los suyos, ni el del que le queda al lado. Lo que sucede son informaciones que ellos mismos tienen y creencias. Hay personas que comentan que no quieren que lo obliguen a ponerse la vacuna, pero sin embargo, al momento de tú ingresar un niño a cualquier escuela pública o privada, tú tienes que presentar y dejar una copia de tu tarjeta de vacuna. No sé cuál es el miedo que hay con que a ti te soliciten una tarjeta de vacuna para COVID en un momento y en un establecimiento específico. Si vas a viajar a Sudamérica, por ejemplo, una vez yo estuve de viaje y te exigen algunos países que tienen enfermedades endémicas, como Perú, te exigen ciertos tipos de vacunas para estas personas. Otra cosa que quería comentar, y aunque esté lejos... Una de esas es la fiebre amarilla. Sí, rubeola, fiebre amarilla. De Sudamérica. Sí. Otra cosa que quería comentar, y aunque esté... no necesariamente sea una medida preventiva para la enfermedad, pero sí es algo de civismo.
es que en estos momentos de fiesta y que estamos solicitando a las personas que haya distanciamiento social, tengamos la delicadeza de no hacer ruidos innecesarios. Si vamos a prender una radio, si vamos a oír música, saber que el otro puede estar descansando, puede estar enfermo, quiere estar en su casa, simplemente reducir esa situación de los ruidos hasta altas horas de la noche, o sea, ponernos empáticos y reconocer que el otro puede tomar las medidas y que no quiera salir de ahí simplemente porque tenga un vecino con problemas. El uso de los utensilios al momento de comer, verificar que realmente estén debidamente limpios, el no fumar en espacios que puedan perjudicarle a los vecinos. O sea, son cosas, como dije, que son de sentido común y son de civismo. Ya para terminar, que era lo que estaba comentando ahorita, sería bueno que los gobiernos, como estuvo comentando el doctor, no necesariamente tenga que haber algún tipo de restricción fronteriza, pero sí ya las personas que son migrantes, estimular la vacuna en estas poblaciones, porque sé que hay algunas dificultades con ese asunto y no voy a especificar con nuestras situaciones de migración qué es lo que está ocurriendo. También las políticas públicas a favor del deshacinamiento. O sea, no sé por qué en República Dominicana todo el mundo construye donde le dé el deseo y sin embargo no hay ninguna planificación urbana. Esas son medidas a largo plazo, pero que desde ahora con esta experiencia y con la experiencia de cólera, o sea, hace mucho tiempo, debió de existir algún tipo de planificación urbana en donde las personas tengan espacios reales dentro de sus comunidades y sus casas y que no se improvisen casuchas. O sea, hay lugares donde tu patio y tu sala es la acera. Tan sencillo como eso. O sea, uno va a ese lugar simplemente a dormir porque hasta comen en las puertas. El manejo de basura, de aguas residuales, el manejo de los desechos sólidos son importantes para esta y cualquier tipo de enfermedad y de pandemia. Bien, así es. Pero yo creo que hay mucha gente que ha creado conciencia. Porque es tiempo de irnos a la pausa. Estamos en tiempo de la pausa. No me han hecho señas aquí. Yo veo a Rosa disponiendo de un manjar. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Okay.